Sudán del Sur, el estado más joven del mundo, no pudo festejar su 5º aniversario por falta de fondos. En su capital, Juba, los mercados están vacíos en una ciudad que sufre hambruna, con grupos de soldados borrachos que saquean a miles de civiles que huyen de sus hogares. En las calles se escuchan diariamente los disparos de los tanques y los helicópteros. Estados Unidos, el gran promotor de Sudán del Sur, hace 5 años, vació su embajada y dejó solo al personal de seguridad. El presidente, Salva Kiir, líder de la mayoría dinka, ordenó varias veces un alto el fuego general, pero nadie lo escuchó. El ex vicepresidente, su rival de etnia Nuer, Riek Machar, hizo exactamente lo mismo. En su caso, la calma duró 90 minutos. Las residencias de ambos son permanentemente atacadas por los soldados del otro bando. Una situación infernal e impredecible en un país con una economía quebrada. Ban Ki-moon pidió un embargo de armas para Sudán del Sur, más recursos para el trabajo de la ONU en el país y criticó a los gobernantes por haberle fallado a su gente. Pero en realidad, Kiir y Machar no son los únicos que no cumplieron con sus compromisos. Entre las causas de este estallido de violencia está por un lado el modelo fallido de gobierno de unidad impulsado por Naciones Unidas, que incluyó el traslado de parte de las tropas rebeldes Nuer, con todo su armamento, a la capital junto a Machar. O sea, 2 ejércitos enfrentados, desplegados en la misma ciudad, con el convencimiento de que iban a respetar los acuerdos que nunca antes respetaron. La segunda causa puede estar en el oscuro papel que juega el general Paul Malong, el todopoderoso jefe del ejército sur-sudandés, el que dicen que maneja los hilos del presidente. Para varios analistas, se trata de un golpe de estado contra Kiir y un golpe premeditado contra el enfermo proceso de paz. Las tropas gubernamentales disparan contra civiles desarmados y contra la Casa de las Naciones Unidas. Un tanque de la Guerra Fría atacó un vehículo blindado de cascos azules y mató a 2 militares chinos, mientras que otros 6 resultaron gravemente heridos. Por la tarde, otros ataques similares provocaron la huida de las tropas internacionales. Nadie se explica por qué Uganda, tradicional aliado de Sudán del Sur, desplegó sus tropas en Juba, ni a qué líder va a apoyar. En cualquier caso, se trata de otro ejército más en las militarizadas calles de la capital y otro factor más de confusión. Hace 5 años hubo disparos a las calles de Juba, la capital de Sudán del Sur. Eran de alegría. Después de décadas de guerra con su vecino del norte, al fin conseguía su independencia gracias a un referéndum y el apoyo de Estados Unidos. Hoy en día, la guerra volvió, el caos reina en el país y la cifra de víctimas crece día a día. Sudán Sur hoy es la tercera reserva en cuanto a petróleo en el continente africano. No se sabe cuáles son esas reservas porque no han sido todavía explotadas. El crudo se venía explotando por lo que es ahora su vecino norte desde la independencia el 9 de julio del 2011, con lo cual Sudán Norte tiene los oleoductos por los que pasa y viaja ese oro negro, el petróleo, y esa es parte también de la problemática todavía, la resiliencia que hay en ese conflicto siempre intermitente entre Sudán Norte y Sudán Sur. Por eso también las autoridades todavía de un gobierno de un Estado naciente lo que quieren es encontrar la forma de transportar ese petróleo y no tener que pagar un canon a su vecino del norte. Pero como tienen desavenencias políticas y diferencias muy graves, el que es presidente Salva Kiir y su ex vicepresidente ahora de vuelta en la vicepresidencia, que es de otra etnia, entonces todo el conflicto tribal y étnico se entremezcla con el ansia de poder y las veleidades también de estos políticos africanos, y finalmente los que están pagando con su vida literalmente son los ciudadanos de este joven país. Mujeres y niños, ¿no?, que son las principales víctimas de este enfrentamiento. Claro, el 84% de las mujeres de sursudanesas, estamos hablando de una población estimada de 10,5 millones de almas que tiene este país, y el 84% de las mujeres son analfabetas y solamente el 25% de los ciudadanos en total de este país son alfabetizados. Es
decir, es un país realmente que tiene un potencial económico muy grande, pero son muy subdesarrollados, y este estado de guerra intermitente y latente lo que hace es evitar el desarrollo de una nación que tendría que ser muy rica, ¿verdad? Y el petróleo es parte del problema y también de la solución. Por eso hay empresas también muy interesantes de conocer, como es Toyota de Japón, que ya han puesto sobre la mesa un plan para construir un oleoducto que evite el trasiego por Sudán Norte y acabaría en el puerto de Lamu, en Kenia, ¿verdad? Pero ahí también vemos los intereses económicos, sobre todo del presidente Salva Kiir, que también quiere poner sus condiciones a la empresa Toyota. Te pido que ampliemos un poquito la situación de las etnias, ¿verdad?, antes de la independencia, porque básicamente al norte están los musulmanes. Sí, evidentemente Sudán, todo el país, la República de Sudán, perteneció al condominio inglés, lo que se llamaba el condominio anglo-egipcio sobre Sudán, porque Egipto también colonizó de alguna manera a su vecino del sur, la República de Sudán, que estuvo en guerra prácticamente desde la independencia, desde que la obtuvo en 1956, se desataron ahí muy violentos enfrentamientos entre las diferentes etnias y grupos, porque como bien indicas, Jorge, en el norte, en la capital Jartum, son descendientes de los mercaderes bereberes africanos, o sea, magrebíes, diríamos hoy, del norte de África, pero también de los árabes y musulmanes, y por eso un general golpista, como todavía gobierna desde la década del 80, Omar Béchir, requerido por el Tribunal Internacional de la Haya por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, este general impuso la Sharia, el código islámico, a todo el territorio de la República de Sudán, incluido lo que hoy llamamos Sudán Sur. Allí teníamos a John Garang, el mítico histórico líder del movimiento por la liberación del pueblo de Sudán, que ya murió en un accidente aéreo, pero que ellos son cristianos y animistas, es decir, profesan otro tipo de religiones africanas locales, tribalistas. Entonces nunca quisieron y siempre se opusieron a la implementación de la Sharia. Lo que ocurre es que también hay dos etnias, de las muchas que existen y pueblan el sur de Sudán, tenemos dos etnias que hoy están disputándose el control del país, que son los Dinka, con el presidente a la cabeza, Salva Kiir, y también los Nuer, con Riek Machar, que es ese vicepresidente, y por tanto parece mentira que en el siglo XXI por cuestiones tribales, ancestrales, se estén matando, pero aquí el trasfondo sigue siendo geopolítico, los intereses económicos. Y en esos intereses económicos, ninguna potencia parece tener interés en meterse en este conflicto, ¿no? Estados Unidos fue protagonista en la independencia de Sudán del Sur, y hoy en día su embajada quedó vacía, solo con el personal de seguridad, y nadie hace nada. Naciones Unidas parece que tampoco. Bueno, parece que esto no interesa a la comunidad internacional, sí a la Unión Africana, sí, por ejemplo, a Naciones Unidas, que ha dispuesto que todavía continúen allí 13.000 cascos azules, o los efectivos militares de UNMIS, que es la misión especial para asistir a la República de Sudán del Sur, pero evidentemente esto no ayuda a resolver el conflicto si no hay una voluntad de toda la comunidad internacional de exigir a las partes en conflicto que depongan las armas, y eso no va a pasar por ahora. Yo creo que Estados Unidos hoy está tan embretado en sus frentes abiertos, sus frentes bélicos, me refiero, en Oriente Medio, y también en lo que se suponía que iba a ser un pivot hacia Asia-Pacífico, y porque además creía que a través del fracking iba a poder ser autónomo en cuanto a la explotación y la prospección de petróleo, cosa que no ha ocurrido todavía, pero por un lado creo que abandonó entonces esa reserva que tenía en Sudán Sur, pero curiosamente un país que no se suele nombrar y que es el que está explotando el petróleo en el vecino Sudán Norte es China, por ejemplo, ¿sí? Los aviones, pero también los helicópteros que deja de utilizar, por ejemplo, Naciones Unidas en sus misiones, van a parar a las manos del ejército chino, que también impone allí sus condiciones a través de crear lealtades impuestas a las autoridades de Sudán Norte. Con lo cual yo creo que aquí hay muchos intereses en juego, no solo las grandes potencias desarrolladas que siempre vienen en mente. Y con pocas chances de mejorar en lo inmediato la situación de inseguridad alimentaria de muchas personas. Y eso es lo que a mí me preocupa, y creo que este programa también debe servir para alertar y sensibilizar a la población, ¿verdad?, de que estamos hablando de una de las peores crisis humanitarias del planeta, y realmente tenemos que despertar todos de este sopor y exigir a los políticos que hagan algo, porque fíjate que para fines de este año se calcula que 5,5 millones de personas van a padecer hambre extrema en este país. Entonces es lamentable, un país que además ya viene azotado por sucesivas décadas de violencia
violencia, de guerra, de enfrentamientos, algunos muy virulentos, pero también tenemos muy reciente una crisis sin cerrar como es Darfur, también en el vecino Sudán Norte, con lo cual yo creo que África todavía es un continente plagado de conflictos y muchas veces la atención o la mirada internacional, el foco no está puesto allí, y es triste que haya cerca de 700.000 niños menores de 5 años, niños y niñas que están desnutridos en Sudán Sur hoy, y eso me parece una cifra lamentable, además de 2,5 millones de personas que se han visto desplazados desde el 2013 ahora, o sea, en solo 3 años este país ha visto el desplazamiento y también el éxodo masivo de 2,5 millones de personas. 1,5 millones están en campamentos de refugiados en Sudán Sur, ya hemos visto lo precario que es aquel terreno, pero otros están en países vecinos como Uganda o como Kenia.